me gusta mucho que no sea el primero porque ya hemos tocado este problema, el problema de la derivación. La derivación, triaje, podemos llamarlo de muchas maneras, pero es este proceso en el cual un paciente entra en el ciclo asistencial, va a atención primaria, termina en secundaria. Esto presenta severas deficiencias. Y lo que estamos proponiendo, nuestro grupo de investigación, se centra concretamente en inteligencia artificial. Entonces, os voy a explicar un poco cómo, usando algoritmos de aprendizaje profundo o deep learning, estamos consiguiendo hacer un impacto significativo en este problema que afecta a muchas personas. Entonces, este es el problema que queremos solucionar. El problema de la derivación en dermatología. Este es el foco de hoy. Si nos interesa esto, nos interesa lo que voy a decir a continuación, así que podéis desconectar. Pero si creéis que hay un problema aquí, igual que nosotros, tal vez diga algo que os parezca interesante. Me baso en estudios muy similares a los que ya hemos mencionado, que es la escasez de dermatólogos que hay en España. Esto nadie lo contesta. Voy a aportar que la formación que tienen los médicos de atención primaria en dermatología es muy escasa. Según el plan de estudios, es de un mes. Entonces, yo creo que nadie espera que un médico de atención primaria, antes hemos visto con el caso de las enfermeras, nadie espera que el médico de atención primaria sea experto en derivar o que tenga una especificidad alta en su proceso de derivación. Y hemos hablado de listas de espera muy altas. Estas cifras, por supuesto, son de antes de la pandemia. Después de la pandemia creo que varía según el hospital, pero hay casos de más de un año de pacientes en espera. Entonces son cifras muy preocupantes. La solución, pregunto, ¿inteligencia artificial? Y lo pregunto honestamente porque ha habido mucho foco ya por años en inteligencia artificial y a veces que sorprende y a veces que decepciona. Entonces, quería dejar esto claro desde el principio. ¿Qué sabemos de la inteligencia artificial? Para tareas muy concretas, tiene un rendimiento igual o superior al de expertos. Nunca podrá hacer toda la amalgama de cosas que hace un dermatólogo y tiene muchas aplicaciones. Evidentemente, puede valer para un diagnóstico de malignidad, puede valer para inflamatorias. Sin embargo, muchos de estos algoritmos casi se quedan en la academia y carecen de un uso práctico. Es decir, son equipos que han cogido un dataset, han establecido un problema, lo han tratado de resolver sin realmente pensar en cómo se implementaría esto en el día a día o si realmente la pregunta que les guiaba solucionaba el problema. Y muchos algoritmos no son realmente deep learning. Entonces, vais a hablar de algoritmos que lo que son reglas, es un conjunto de reglas. Si esto, haz lo otro. Esto realmente no es inteligencia artificial y eso ha creado también un poquito de decepción en muchos casos. Entonces, lo que estamos creando, lo que hemos creado, son algoritmos de deep learning, inteligencia artificial, para aumentar la adecuación de las derivaciones, es decir, no reducirlas o aumentarlas per se, sino que sean más adecuadas de primaria a secundaria. Y esto es, por supuesto, algo que está pensado para ser integrado en las historias clínicas de los hospitales. No, nadie quiere un algoritmo que no puede utilizar de forma cómoda. Esto es parte de la premisa. Este es el algoritmo que hemos entrenado y el cual presentamos en este estudio. Es un algoritmo que hemos entrenado y validado con aproximadamente 135.000 imágenes. Sí que voy a comentar que a día de hoy las imágenes se superan el 500.000, pero lo que repercute en los resultados que presento hoy son solamente esta cantidad. Incluye imágenes clínica y dermatoscópica y de muy diversas fuentes, iluminaciones, fototipos, etc. El gold estándar que se ha usado, y esto es muy complicado para entrenar al algoritmo, sí, en algunos casos es la anatomía patológica, ¿no? Que ya hemos visto que igual no debería ser binaria, pero bueno, es dentro de lo que cabe bastante binaria. Eso no es maligno. Sin embargo, hay muchos aspectos, como la gravedad de una psoriasis, que el ojo clínico es lo que se utiliza y el rellenado de un PASI tiene una cierta variabilidad intraobservador. Entonces, lo que usamos es un consenso de varios expertos en la patología que etiquetan las imágenes. Y este es un poco el algoritmo que funciona. Así es como funciona. Lo que tenemos es una sola red neuronal que hace dos cosas distintas. La clasificación, o sea, digamos el diagnóstico, la asignación de la patología. Y por otro lado, extrae unos índices, que son índices que podemos ver de malignidad o de premalignidad o de derivación. En este caso concreto, pues podríamos decir que el diagnóstico es una probabilidad de psoriasis del 90%, y aquí estamos viendo que el índice de malignidad, premalignidad y derivación arrojan resultados. ¿Esto qué permite? Esto permite establecer flujos muy automatizados en el triaje, en el cribado de pacientes. Permite conseguir gran parte de los retos que hemos estado viendo, que es la dificultad para que los pacientes adecuados vean en el momento adecuado al médico adecuado. Y los resultados que arroja esto, yo nunca me vais a ver si veis
presentaciones mías usar la palabra excelente para resultados. Los resultados son excelentes. Es récord la primera vez que lo digo, pero estamos viendo una precisión muy alta, sobre todo en el top 5, y lo vamos a ver mejor aquí. Es la sensibilidad en el top 5 y la especificidad en el top 5 de algunas patologías, porque esto recordemos que es un poco el global, ¿no? Pero en algunas patologías es tremendo. Son muy buenos resultados y esto con el dataset de 135.000 imágenes. A medida que se incorporen más imágenes, esto aumentará y está aumentando. Un poco similar con estos índices que estaba comentando de malignidad, premalignidad y derivación, ¿no? El índice de derivación, pues aquí estamos viendo la curva, la sensibilidad, la especificidad, etcétera. Son muy buenos resultados. Y esto es lo que se consigue, ¿no? Digamos que si la situación de base es esta, vamos a imaginar que esto es el 100% de los casos, podríamos estimar que esperamos un aumento del 27% en los casos que en lugar de ir a especialidad, a dermatología, se pueden resolver desde atención primaria. Y esto lo hemos estimado, por cierto, si alguien quiere verlo, con un estudio que se realizó en Barcelona. Por si alguien tenía duda de si eso es aplicable a nuestra geografía. Sí lo es, pero estudios internacionales que se han conducido muestran mucha homogeneidad en los resultados. Lo que queremos es ayudar al médico de cabecera, ¿no?, a tomar mejores decisiones y a aumentar esta adecuación de la derivación. Os puedo contar lo que estamos haciendo con el Hospital de Sant Pau, que lo está liderando el doctor Yélamos. Este es el nombre del protocolo que estamos conduciendo. Es un poquito similar lo que estamos haciendo en Puerta de Hierro. Esto ya más en correlación incluso con el SERMAS, ¿no?, liderado por el doctor Gastón Roustán. Y el que más tiempo llevamos trabajando es con Cruces, con todos aquí de hecho en la zona de Vizcaya, un estudio muy interesante en el que participan muchos centros de atención primaria y estamos evaluando cómo esto funciona. Y los investigadores principales son el doctor García Zabal y Rosa María Izu, que son de Cruces y Basurto. Y ahora podemos ir a preguntas, pero quería también claramente dejar claras las limitaciones, pues si queréis preguntar por las limitaciones, aquí tenéis dos limitaciones importantes, que es cómo se integra esto en la historia clínica, es vital, si no, no vale para nada, y qué pasa con la calidad de las imágenes, ¿no? ¿Vale cualquier imagen? ¿No vale cualquier imagen? Esto es todo. Gracias. Gracias. ¿Y cómo se integra en la historia clínica? Es tremendamente complejo. Tenemos un sistema muy fragmentado. En Madrid, por ejemplo, hay bastante suerte porque, aunque los especialistas tienen distintos sistemas, por lo menos atención primaria en el SERMAS es bastante homogéneo, sucede similar con Osakidetza. Pero bueno, la clave creo que está en lo que llamamos una integración API, que es que cualquier sistema se pueda conectar al algoritmo de forma muy sencilla a través de exponer unos endpoints. Es decir, tú puedes hacer una llamada, enviar una imagen a una API muy sencilla que te devuelve inmediatamente parte de estos resultados. Y hay estándares de interoperabilidad, como el estándar FHIR de HL7, que es un estándar internacional, y yo, si tuviera que hacer un llamamiento desde aquí, desde el stand, diría eso, instar a todas las organizaciones que cuando desarrollen sistemas que cumplan los estándares de interoperabilidad, porque es lo que consigue que tengamos un sistema y varios sistemas que se hablen entre sí, en lugar de muchos silos que no se pueden hablar entre sí. Entiendo que las fotos las hace o está pensado para que las haga ¿quién? ¿El médico de atención primaria? Exacto, sí, el algoritmo es agnóstico respecto a quién le envía las fotos, pero sí, eso depende mucho de cómo distintos servicios implementen la telemedicina, porque esto no es teledermatología. Claro. Teledermatología es cómo integres la comunicación digital. Esto es algo que se añade, ¿no?, una inteligencia artificial que funciona sobre la teledermatología. Entonces, si tienes un sistema en el que el paciente siempre tiene que ir a atención primaria, pues podría ser perfectamente atención primaria quien haga esto. Podría haber un gestor de casos en centros más ambulatorios o podrían ser directamente los pacientes, como nos ha comentado Elena, que ellos dan esta autonomía a los pacientes crónicos.